Esto se puso bueno, colombianas y colombianos, porque María Fernanda Cabal, ojo muy bien, sí, la esposa de José Félix Laforí y senadora del Centro Democrático, junto con el presidente de la República, Gustavo Petro, están acabando la campaña de Paloma Valencia. El rencor que hay por esta señora de no ser elegida la candidata presidencial le está causando bastantes problemas a esta campaña presidencial, que ha subido como espuma, no podemos negar eso, y que también ha hundido la misma campaña de Abelardo de la Espriella. Ahora, ella está con Pollo Triste en su programa de la red social de YouTube y decía, no me meto en la vida privada de nadie, pero sí me molesta que quieran imponer condiciones sobre lo que no es negociable. El mensaje de la consulta fue claro. Millones de colombianos no quieren la continuidad del comunismo. Aquí, Cabal ataca al mismo Oviedo, diciéndole en pocas palabras a Paloma Valencia que se ha equivocado con este señor. Y vean esto, que son dos importantes videos que vale la pena y es cine. No me importa su condición sexual porque yo no me meto en la vida de los demás ni en la cama de otro. Eso es su decisión individual. Sí, me sentí muy molesta, muy afectada, porque él trajo unas imposiciones a una invitación que generosamente le está haciendo Paloma, candidata ganadora de la consulta. La consulta nos dio a todos una inmensa alegría porque yo pensé que no les iba a ir tan bien como les fue. En los cálculos que yo tenía, yo apostaba a 3.800.000, 4 millones de votos. Mire que sacaron casi 6. A Paloma podía ponerle casi la mitad, un poquito menos. Eso significa, primero, a mi juicio, puedo estar equivocada, que Uribe sigue siendo un gran elector. En esto sí estás equivocada. Y segundo, que el pueblo colombiano en todas sus gamas, no la comunista, porque yo no creo en la teoría de que los petristas hubieran votado esta consulta o para que Paloma no ganara le hubieran votado a Oviedo, no, de pronto le votaron gente de centroizquierda y algunos no tan radicales, pero el hecho es que la sumatoria significa que Colombia quiere democracia, que Colombia no quiere comprar la continuidad del comunismo y si usted se da cuenta eso dio un oxígeno en el ambiente y en la confianza inversionista que dijo, uy, se va a salvar este país. Pero ¿se va a salvar de qué? ¿Cuál es el problema que tenemos? Aquí ella tira su ganchazo a Paloma Valencia y lo deja bastante claro. Incluso como no encuentra más que responder, quizás al verse totalmente invadida por los problemas, que se va contra el presidente de la República. Y la pregunta es, ¿de qué se va a salvar? ¿Cuál es el peo que tiene Colombia cuando no hemos tenido una misma economía estable, un país donde se baja el precio de la gasolina, donde se le da dignidad al pueblo colombiano? De eso guardan absoluto silencio, donde las fuerzas militares trabajan por Colombia y no desamparan al pueblo. Y aquí sigue la otra. La elección de Oviedo está teniendo, miren esto, está teniendo un costo político para una campaña ganadora. Yo no tengo diferencias personales con Paloma Valencia, con ella no. Ella es mi compañera. Con ella dimos unos debates contra la JEP y contra el acuerdo de paz. Aquí termina por confirmar el peo que hay en la misma bancada del Centro Democrático. Lo único que sé es que sí está teniendo un costo político muy alto para una campaña ganadora, para una campaña que nos sorprendió y que la verdad aplaudo, porque yo no tengo diferencias personales con Paloma Valencia. Yo tengo un problema con el partido. Con ella no, ella es mi compañera. Con ella nos dimos unos debates porque además hacemos una dupla magnífica y con ella debatimos contra la JEP y contra la continuidad del acuerdo de paz. Entonces, aquí introducen, por decir, una corriente eléctrica que genera un electrochoque. ¿Cómo lo van a superar?
la comunicación es el rey, no va a ser fácil, mientras que la otra campaña, con menos pasión, que de pronto, no sé, sabrán los expertos en campaña, más pausada trae un vice que genera confianza inversionista. Eso hay que leerlo hoy con todos los mecanismos que hay de lectura de redes sociales, pero siento que hubo un ruido con un costo innecesario. La izquierda nunca va a votar por nosotros. Jamás. Mire, Luis Carlos, uno de los elementos más distorsionadores hoy en día y estos genios de las campañas es que le dicen a uno, a mí me decían, usted tiene que moverse al centro. Y entonces yo pensaba, ¿cómo me muevo al centro? A veces no sé qué es el centro, la verdad, porque yo prefiero asumir posiciones o decir me equivoqué. Escuchar al adversario te enriquece porque uno no todo lo sabe. Yo tengo capacidad de sentarme con mucha gente que piensa muy distinto mientras no sea agresivo su punto de vista, porque uno tiene que debatirlo todo. Pero ese mueva hacia el centro, mientras es un país polarizado, su base electoral es la que se tiene que sentir cobijada primero. Por eso usted lo planteó muy bien en su escrito. Gracias. Esta primera vuelta es con los míos, con los que a mí me quieren, con los que dan la vida por mí. Y ya después vamos a ver esta composición qué va a pasar. Ahí nos damos cuenta. La misma María Fernanda Cabal acepta que hay un costo político que va a pagar Paloma Valencia por lo que ha sucedido, lo que ha sucedido. O sea que terminan aceptando que están jodidamente mal. Igualmente, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, de manera categórica también le responde, porque miren, ellos ahora, empezando con Paloma Valencia, salen con el cuento de que han estado ayudando a los viejos y a las viejas. Eso es igual con el cuento que siempre han dicho que ellos son los que han trabajado por las fuerzas militares. Esa narrativa ya se le acabó, ya se les cayó, pero siguen buscando incautos. El programa del adulto mayor lo creó el presidente Uribe y nosotros lo garantizaremos en nuestro gobierno. Reduciremos el Estado, defenderemos los ahorros de los trabajadores y mantendremos los subsidios que siempre ha apoyado el uribismo. Le responde el presidente. El programa mayor solo daba limosna a un núcleo menor de viejos y viejas en Colombia. Muy bien, presidente, eran unas limosnas, más o menos 80.000 pesos. El presidente no está solventando la vida de los viejos y las viejas, pero sí le regala un poquito de dignidad a estas personas que nunca se pudieron pensionar. Más o menos entre 4 a 5 millones de personas se están viendo beneficiados con este aumento. 150.000 pesos más, multiplíquenlo por 5 millones de personas. ¿Cuánto del presupuesto nacional se está yendo para devolver la dignidad a este tipo de población? Nosotros lo llevamos de 80.000 pesos a 230.000 pesos mensuales para garantizar una real salida de la pobreza extrema de la tercera edad y le dimos un carácter universal a toda la vejez excluida del régimen pensional. El régimen pensional creado en el 93 por César Gaviria y Álvaro Uribe no aumentó la cobertura y por eso nosotros logramos la aprobación como ley que una congresista de Uribe demandó para que no se aplicase. ¿Quién es la congresista de Uribe? Pues Paloma Valencia. La reforma garantiza el 100% de la universalidad en el derecho a la pensión. Gracias a nuestras reformas, más de 3 millones de viejos y viejas excluidas de sus derechos hoy reciben un bono pensional digno. Ahí está el dato exacto por parte del presidente de la República. 3 millones por 150.000 pesos. ¿Cuánto billete se va? ¿Cuánto es el recurso que el gobierno nacional está destinando para este tipo de población? Para devolverle la dignidad que tanto necesita los viejos y las viejas en el territorio nacional. De eso no dicen nada y guardan absoluto silencio. La extrema derecha, ahí sí, vean, guardan la lengüita. Y también le responde, decía Paloma,
El único adversario que tenemos en esta democracia es la continuidad del gobierno Petro, por sus ínfulas autoritarias y su estrategia de erosionar progresivamente las instituciones hasta acabar con el equilibrio de poderes, mientras le endulza al oído a los colombianos con promesas incumplidas. Y vean eso. El presidente Petro le dice, mi gobierno no es autoritario, respetamos las decisiones de los jueces y no les intervenimos sus comunicaciones ni los perseguimos. Aquí el presidente de la República volvió a acordarles lo que hacían ellos con el DAS, como también había la persecución por parte de las instituciones públicas en su momento contra los opositores políticos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el momento del 2002, 2006, 2004, 2010, 2012. ¿Qué diferencia del gobierno donde asesinaban a miles de jóvenes solo para hacer errónea una política de seguridad del Estado? Y volvió a recordar los falsos positivos y cómo utilizaron los militares a través de darle bonos, de darle plata, de darles vacaciones para atentar contra el mismo pueblo colombiano que ellos decían defender, que ellos decían amar, que ellos decían ir en contra de la corrupción. Con datos, con estadísticas, se le cae la narrativa a estos miembros de la extrema derecha en Colombia. Igualmente, Camilo Romero lo dejaba claro. Lo de Oviedo es una vergüenza. Antes defendía a la adopción igualitaria. Hoy apoya a quien está en contra, Paloma y el uribismo. No es solo una incoherencia, es estar del lado de un modelo que estigmatiza y violenta libertades de la ciudadanía. Es lo que deberá decidir Colombia, retroceder en derechos o seguir avanzando. Pa'lante. Muy bien, muy bien. Igualmente, en Antioquia, específicamente, en la Plaza de la Alpujarra, han llegado miembros de las organizaciones indígenas. Y esto desató el caos, caos en la extrema derecha. Los medios de comunicación, las mentiras y lo demás. Y Petro lo dice, para los medios de comunicación de Antioquia, las luchas sociales son ilegítimas. Así se crea la burbuja comunicativa que impide la voz de los sectores excluidos en Antioquia, como afirmó Habermas. La ausencia de la comunicación social y el diálogo solo crea violencia. Solo crea violencia. Lo da a conocer el primer mandatario del pueblo colombiano. Que antes de seguir con ello, miren cómo el mismo Armando Benedetti, hablando con Néstor Morales, le descuadra la sonrisa de todo el tema electoral que ha sucedido y viene tocando todavía en el pueblo colombiano. El gobierno se activó un plan que se llama el Plan Democracia un año antes de las elecciones, se le dio aseguramiento a los candidatos 7 meses antes de que fueran candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República. Hubo relativa paz, mejor que en otras épocas, y pues esa jornada salió bien, no solamente en el tema para el gobierno, sino también para el partido al que yo pertenezco, que es el Pacto Histórico. Sí. ¿Dice usted porque sacaron 25 congresistas? Parece que hay el 26, pero no estoy muy enterado de realmente qué va a suceder. Sí, lo del 26 es un tema todavía que está en escrutinio, resultados del escrutinio que no se conocen. De momento hablemos de 25. ¿Usted quedó tranquilo? ¿Usted cree, le ve alguna relación con la actitud del gobierno en la campaña electoral a ese resultado del pacto histórico? Pues yo no sé, yo no sabría decirle qué tanto realmente el gobierno ha intervenido, porque intervención en política es algo completamente diferente y si quiere ahorita le comento sobre eso. Pero muy seguramente la gente que es afecta o cercana al gobierno pues volvió a votar por ese mismo gobierno y básicamente por el presidente Petro, que demostró que es el ganador de las elecciones, que es un monstruo político muy fuerte para los contendores y que realmente pues esa votación es por el presidente Petro. Sí, usted me dice que Petro es el ganador de las elecciones, pero que el gobierno no participó en política.
A ver, participación en política según la ley 996 del 2005, que es la que tiene que ver qué es intervención en política en temas disciplinarios. Lo que habla ahí, Néstor, es si usted, y también hay otro que es el artículo 422 del Código Penal. Se habla en las dos que tiene que haber una coerción con base en las funciones suyas de cargo público, sobornos para que voten, ascensos, promoción de bonos, convenios territoriales, para que así sea y se busque el voto por un candidato. Eso es lo que es intervención en política. En el disciplinario, el que yo le decía, el de la ley 996 de 2005, lo que habla es que lo que usted no puede hacer es publicidad electoral. Publicidad electoral es cuando usted da un afiche, un panfleto en el cual usted está invitando a votar por alguien. Ahora, otra cosa diferente que no habla así, pero para yo tratar de expresarme mejor, es la publicidad política, que es más o menos lo que usted puede tener de las ideas. Si usted quiere un Estado que sea centralizado o centralizado, si usted quiere que las horas extras sean a partir de las 8 de la noche o a las 10 de la noche, si usted quiere que el salario mínimo vital sea, etcétera, etcétera, son ideas que tienen que ver con el gobierno nacional, que en ese momento usted no está haciendo una invitación a votar por nadie. Según la ley, le estoy hablando según la ley. Y no es claro que el gobierno, usted y que el presidente Petro están participando en lo que usted llama publicidad electoral. El descaro de Néstor Morales, señores, es increíble. Haciéndole campaña a algunos, o le hicieron campaña, o le siguen haciendo, porque estamos todavía en campaña, haciéndole campaña a algunos candidatos. No, Néstor. Yo, por ejemplo, a mí el presidente Petro me dijo, no se meta en absolutamente nada. Créame que me lo dijo. Me dijo, hasta hago una infidencia, me dijo, terminamos agarrados, y yo me quedé completamente quieto para las elecciones del 8 de marzo y mucho más para el tema de las consultas. Yo dije públicamente que no iba a votar las consultas y mostré los 2 tarjetones que yo no estaba votando en consulta. Así que la intervención en política que usted haya dicho que yo cojo los convenios que tengo que firmar con los alcaldes o departamentos y los haya usado para que alguien vote o un alcalde vote por un candidato, eso no ha pasado. O algunas de mis funciones públicas las he usado para decirle a la gente que vote por un candidato, no ha pasado. Lo mismo por parte del presidente de la República. Otra cosa es que tengan opiniones políticas que se marcan entre la libre expresión, que está en el artículo 20 de la Constitución, pero no es intervención en política según la ley 996 del 2005 y el artículo 422 del Código Penal. Hablemos un minutico de eso. El presidente Petro anoche defendiendo a Iván Cepeda, hace 8 días defendiendo con fines electorales decisiones de gobierno relacionándolas con su partido, el del presidente Petro, pero que es el mismo suyo, ¿no? El pacto histórico. ¿Eso no es propaganda política? Pero Néstor, a ver, si usted nos centramos más en la discusión, y lo he respondido ya, es una discusión de dónde nace el paramilitarismo, más allá de defender a uno o al otro por unas expresiones que dijo un candidato. Para mí no me gusta que exista esa estigmatización de lado y lado de alguna de las campañas de la una con la otra. Lo que sí es verdad, y usted y yo no podemos negar, es que el paramilitarismo nació en Antioquia con base en el narcotráfico, y eso hizo alianza con unos políticos y eso hizo agua en el Congreso de la República. Esa es una verdad. Ahora, que yo invitaría a que no nos quedemos en ese pasado, en esa estigmatización al pueblo paisa, y que al mismo tiempo empecemos a hablar de propuestas, que es lo que interesa a la gente, y no polarizar tanto las elecciones, estaría yo proponiendo esa actitud. Pero si el presidente se pronuncia sobre eso, yo no lo veo más por una defensa del candidato Cepeda, sino más bien por unas denuncias que él hizo primero en el 2005 y luego en el 2007, en los cuales él es el que devela las alianzas entre los políticos y el paramilitarismo. A eso más bien yo veo una referencia del presidente más allá de una defensa de un candidato. Pero que usted ha participado en política y pone videos participando en política, digo, ministro, no lo digo yo, se lo dijo la semana pasada la defensora del pueblo. No, la defensora del pueblo, lo que pasa es que ella se molesta es porque hay una candidata y un candidato que me cogieron de bobo y de pendejo y me humillaron, me atacaron la dignidad
durante creo que 2 meses sacando video todos los días diciendo una cantidad de mentiras y de difamación, y se quemaron. Ellos creían que por hablar mal de Benedetti iban a sacar una votación. Y lo único que hice fue burlarme, o sea que la defensora del pueblo parece no entender eso, o no le importó que durante 2 meses acabaran con mi dignidad, me humillaran, me dijeran absolutamente nada, me ponían como un ratoncito, con un traje naranja de los presos de Estados Unidos y todos los días diciendo mentiras y bobadas. Eso no le parece humillante a ella. Yo lo único que hice fue burlarme de alguien que eso, pero yo no estoy participando en política, y más porque la contienda electoral ya se había acabado el 8 de marzo. Si hubiera hecho eso antes, estaba diciendo no voten por ellos, o alguien podría pensar eso, pero ya se había acabado la contienda electoral, ya no eran candidatos, ya no tenía por qué pedir el voto. Sí. Aquí está. Benedetti habla de Garrido, que se dedicó a hacer campañas con videos en contra de él. Ministro, estoy mirando la ley, la 996 de 2005, que es la Ley de Garantías Electorales, y leo en el artículo 30 que son las prohibiciones al presidente durante la campaña presidencial. Y leo el tercer punto. Dice, le es prohibido al presidente referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas como jefe de Estado o de gobierno. La arremetida de la semana pasada contra Juan Daniel Oviedo del presidente Petro en sus redes sociales, ¿no le parece que está infringiendo ese artículo de la norma? Pero es que es referirse a lo que tiene otra vez. Una cosa es referirse al tema como lo dice ahí dentro de ese artículo en su completa esencia, que es la que tiene que ver con publicidad electoral. Eso es clave, porque yo tengo libre expresión a decir que ese candidato está pensando, por decir algo, no, para que me entiendan mejor, está pensando en que el Estado debe ser centralizado y yo creo que debe ser descentralizado. Eso yo puedo opinar, esa es parte de la libre expresión. Ahora, otra cosa es decir, vea, no voten por ese tipo porque resulta que él está pendiente de que el Estado sea centralizado y yo no quiero que así sea. No hay que votar por él, no hay que intervenir por él. Pero el presidente puede obviamente lanzar opiniones sobre el tema. Además, esas opiniones no creo que cambien de opinión a quien le gusta el candidato Oviedo, por el cual tengo el mayor respeto. Miren eso, cómo Benedetti también respalda y es frentero en la defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, que lo quieren silenciar. Sí. Ministro, ¿hasta cuándo van a seguir usted y el señor presidente hablando del fraude electoral? Bueno, a ver, lo que se ha llamado el fraude es para, más que todo, llamar la atención, o las críticas que hay es para el que viene presidencial, Felipe. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente que yo creo que nos ha entendido bien? Lo primero es que debe haber un software que lo debe tener el Estado. Entonces el Consejo Nacional Electoral dice, ya yo lo tengo. Entonces, primera pregunta, si usted lo tiene, ¿por qué tiene que contratarse otro? Segundo, lo que sucede con ese software es que es más bien un software calculadora, que lo único que hace es sumar los resultados de los departamentos. Lo otro que ha dicho el presidente es que ese software debe ser auditado. Él lo ha mostrado durante 2 o 3 días ante 2,000 y pico de personas de los diferentes partidos, pero lo que dicen los técnicos es que para auditar ese software, Felipe, debe tenerse entre 3 y 4 semanas. Y lo otro es que ese software y ese código fuente sea tenido por los diferentes partidos el día de elecciones y después, que es donde viene realmente la puja de saber qué pasó con el número de votantes versus el número de votos, versus que a veces salen que votaron no sé cuántas personas, pero todos los votos salen nulos. Esas son las 3 cosas básicamente que pide el presidente, y eso no se ha dado. ¿Por qué es que no se ha podido auditar el código fuente 3, 4 semanas? Debería empezar a hacerlo ahora, que falta como 70 y pico de días para las elecciones. Pero a ver, ministro. Muy bien, Benedetti, muy bien. Dejando en absoluto silencio a esta gente de Blue Radio y Néstor Morales, que lo que viven haciendo es un ridículo total. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen al respecto? Los invito por favor a que dejen su like, su comentario, y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozca la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.